buenas tardes a todos. Bienvenidos a este día especial e internacional en el cual todos celebramos el 27 de mayo la medicina de urgencias y emergencias. Y no es un día cualquiera porque es nuestro día. No solamente el día de los urgenciólogos, las urgenciólogas, los urgenciólogos intensivistas, la medicina prehospitalaria, las enfermeras que trabajan en los servicios de emergencias y todo el personal de salud que labora en este importante servicio que es la puerta de entrada y presentación de todos los hospitales y que sabemos que puede ocurrir cualquier situación como la que vivimos en la pandemia y nosotros siempre vamos a estar listos para salir adelante, dar la cara y ser esa primera línea de batalla. Para eso nos formamos, para eso nos preparamos y el día de hoy pues vamos a hablar de por qué es importante celebrar la medicina de emergencias. Y yo les quiero dar la más cordial bienvenida a nombre de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, del Comité de Educación, del Comité de Residentes y de nuestro presidente, el doctor Julio César Olvera Barajas. Y me gustaría que conocieran a mis compañeros que me acompañan el día de hoy, la doctora Silvia Uribe Moya, la doctora Angélica Gutiérrez y doctor Jorge Velázquez Rabiela, a quien todos ustedes conocen muy bien. Les voy a ir cediendo el micrófono y vamos a ver qué nos tienen que decir el día de hoy. Adelante, doctora Silvia. Hola, buenas tardes a todos. Felicidades en este Día Mundial de la Medicina de Urgencias. Recuerden que a nivel nacional lo festejamos y lo celebramos y ponemos en alto la medicina de urgencias el 19 de septiembre de cada año, a partir de más o menos el terremoto del 85. Recuerden siempre poner en alto su servicio de urgencias. ¿Cómo lo van a poner en alto y cómo vamos a mantener en alto la medicina de urgencias? Obviamente con conocimientos, no nada más lo que aprendimos durante la residencia, sino capacitándonos, que es parte de lo que nosotros aquí en el Comité de Educación tratamos de hacer día con día, con los updates, con todo esto que ustedes cada día se van actualizando en nuestra plataforma, o en su plataforma más bien. Entonces no olviden siempre poner en alto la medicina de urgencias y muchas felicidades a todos. Gracias. Adelante, doctor Jorge Velázquez. Muchas gracias, pues este es un día muy importante para nuestra especialidad. Esto se celebra en todo el mundo, todas las sociedades, asociaciones, colegios de medicina de urgencias y emergencias, pues buscan dar una concientización para todos, desde los pacientes, personal médico, paramédico, de enfermería, con la finalidad de dar seriedad y la importancia que se merece nuestra especialidad, ya que pues tenemos en el mundo pues realmente muy poco tiempo a comparación de otras especialidades, y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y siempre buscar dignificar nuestra especialidad, nuestro servicio, nuestro trabajo, y hacerlo con alta calidad, profesionalidad y siempre con miras hacia, ver hacia adelante, ver hacia el futuro de una medicina de urgencias que tenga calidad y que, así como lo marca la campaña de este año del Día Internacional de la Medicina de Urgencias y Emergencias, pues la seguridad de los pacientes también va a ser nuestra seguridad y viceversa. Entonces, pues estemos orgullosos, celebremos este día, concienticemos sobre la relevancia de la medicina de urgencias y emergencias, y pues más que nada esperemos que disfruten la sesión que tenemos para este día tan especial. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias, doctor. Y efectivamente, bajo el lema de este año, de tu seguridad es nuestra prioridad, doctora Angélica Gutiérrez, ¿qué tiene que decirnos el día de hoy? Pues felicitarlos a todos y cada uno de ustedes y a todos los médicos urgenciólogos de México y el mundo por ser tan únicos, por amar lo que hacemos, por entregar todo de nosotros en cada guardia y en cada día que ejercemos nuestra profesión. Y bueno, de acuerdo con el doctor Velázquez Rabiela, pues me encantó el lema de este año en cuanto a la seguridad para los pacientes, la seguridad para los médicos y para todo el personal que elaboramos. Realmente cada día se ha vuelto más difícil conseguir esto para ejercer nuestra profesión con calidad, que creo que es lo más importante. Y pues bueno, creo que todos los que estamos aquí, y no me dejarán mentir mis compañeros, es porque amamos y estamos apasionados por la medicina de emergencias. Entonces, pues felicidades a todos y pues encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y efectivamente, el día de hoy vamos
a celebrar la medicina de emergencias como solamente nosotros lo podemos hacer. Muchos desde nuestras trincheras, que algunos denominan las minas de sal o el calabozo, pero en realidad para nosotros es la mejor sala. Es donde dejamos pues toda nuestra entrega, nuestra pasión, nuestros conocimientos y habilidades para poder salvar vidas. Y a veces no solamente salvamos vidas, a veces salvamos cuerpos, almas y también salvamos mentes. Y sí, nos gustan los pacientes graves, pero también tenemos la sala llena de pacientes que no están tan graves y estamos a cargo de ellos. Y el día de hoy, pues vamos a ver un tema muy importante con unos grandes maestros, y es que muchos de nosotros nos apasionamos tanto por la medicina de emergencias que de repente pensamos que eso es todo y dejamos al lado algunas cosas. Y el día de hoy vamos a aprender cómo disfrutar la medicina de emergencias y aparte, cómo balancear nuestra vida profesional y personal en este estilo de vida que es único y que solamente nosotros conocemos. Así que sin más preámbulo, le voy a ceder el micrófono a mis compañeros, doctora Silvia, para que nos haga favor de presentar a nuestros excelentes ponentes del día de hoy. Adelante, doctora. Tengo el honor de presentar de nuevo que recientemente tuvimos al doctor Umaña en una sesión del update. Y gracias, doctor, por participar nuevamente con nosotros en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Tenemos al doctor Manrique Umaña, que es especialista en medicina de emergencias, miembro de la SEP. Ustedes muy bien lo conocen en redes sociales porque tiene mucha influencia en redes sociales en cuanto a la medicina de urgencias, y es profesor de posgrado de medicina de emergencias y nos visita y nos hace el favor de participar desde Costa Rica. Y doctor Rabiela, para presentar al doctor. Claro que sí, muchas gracias, doctora Uribe. Nuestro siguiente ponente pues, es un maestro para muchos de nosotros, muy conocido en nuestro país y en otras latitudes de Latinoamérica y del resto del mundo. Para mí es un honor el presentar al doctor Gustavo López Orozco, nuestro actual vicepresidente aquí en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, obviamente especialista en medicina de urgencias, toxicólogo clínico, director médico del Hospital Ángeles Morelia y además pues jefe del centro de toxicología de ese mismo hospital, quien nos hablará pues de igual manera de la importancia de lo que es la salud mental y el balance que debemos de tener con nuestra vida profesional y pues obviamente todo lo que conlleva nuestra especialidad. Muy bien, así que sin más preámbulo, vamos a disfrutar de esta excelente plática. Muchísimas gracias, de verdad honrado por haber sido invitado a este evento. Pues en realidad este es un tópico que es súper amplio y sumamente interesante. Entonces vamos a hablar un poco acerca de cómo disfrutar medicina de emergencias. Yo soy de la creencia de que el disfrute de la vida no puede venir solo de lo que uno hace profesionalmente. Obviamente familia o las cosas que uno hace como pasatiempos lo deben llenar, deben llenarle a uno el corazón. Pero si pasamos tanto tiempo trabajando en un servicio de emergencia, si escogimos esta área de la medicina, esta especialidad, ¿cómo no enamorarnos de ella? ¿Cómo no encontrarle el gusto? Y sin embargo, vemos que muy frecuentemente tenemos colegas que están con burnout y se desencantan un poco de la especialidad. Tenemos colegas que deciden optar por alguna otra rama de la medicina, sacar una segunda especialidad, por ejemplo, y migrar de ella. Pero en realidad hay muchas cosas que lo deberían a uno atraer a esta especialidad, como en un principio lo hizo. Nadie entró obligado a hacer medicina de emergencias, sino que fue una selección de cada uno de nosotros. Entonces, vale la pena que de pronto demos vuelta al cassette y veamos un poco hacia atrás y veamos a ver qué fue lo de esta especialidad que nos encantó en primera instancia y veamos algunas cosas que podemos ir haciendo, que podemos ir modificando para que nos siga enamorando como lo ha hecho hasta ahora. Entonces, bueno, mi nombre, como ya me presentaron amplísimamente, es Manrique Umaña, soy especialista en medicina de emergencias de acá de Costa Rica y bueno, esto es nuestro lema, pura vida, así es que, ¿cómo no incorporarlo en una charla de este tipo? Y bueno, como hablábamos ahorita, medicina de emergencias es una de esas puertas que teníamos disponibles y fue la que decidimos entrar. Sin embargo, hay que decir que algunos se refieren a medicina de emergencias como que uno no eligió la especialidad, sino que la especialidad lo eligió a uno. Todos recordamos cuando estábamos en la escuela de medicina y tuvimos alguna exposición al servicio de emergencias y todo el mundo recuerda el escuchar las ambulancias llegando al servicio de emergencias, los pacientes graves siendo pasados a la sala de reanimación.
Recordamos aquellos médicos que con mucha propiedad dominaban la sala de reanimación, daban indicaciones, tomaban retroalimentación del resto de los colegas del equipo. Sabemos que eran momentos en los que había mucha adrenalina en el ambiente y parte de eso es lo que nos enamoró para la especialidad. Entonces, por eso es que muchos se refieren a que la especialidad de medicina de emergencias lo escoge a uno. Y bueno, sí hay que tener muy claro que medicina de emergencias definitivamente no es un sprint, no son los 100 metros planos, es más una maratón. Y es una maratón a la que hay que tomarle el gusto, a la que hay que disfrutar, hay que dosificarse a través de la carrera y hay que pues ir viendo en qué partes podemos tomar un poco más de impulso, en qué parte tratamos de descansar un poco más, pero no olvidemos que tenemos una meta muy a largo plazo. Así es que eso es parte de lo que tendríamos que tener presentes. Y bueno, parte de lo que a veces dificulta el hecho de que uno disfrute esta especialidad es que, por dicha no es mi caso, o por lo menos no lo ha sido en muchos años, el estar rodeado de gente negativa, sino que más bien todo lo contrario, uno se ha rodeado de gente positiva e inclusive uno trata de sacar lo positivo de cada persona que trabaja con uno en el servicio de emergencias. Pero bueno, de pronto el que uno disfrute o no la especialidad no puede depender de otras personas, debe depender de uno mismo. Entonces vamos a ir hablando acerca de algunas cosas que podemos ir modificando para que eso sea más provechoso. Mucho de lo que les voy a hablar, o casi todo, es opinión personal, puramente opinión personal. Tengo 20 años de trabajar en servicios de emergencias, he estado muy involucrado en la parte docente, académica, no me he involucrado mucho en la parte de investigación, que no es lo que me gusta particularmente. Pero bueno, entonces uno puede ir escogiendo en qué área más o menos se desenvuelve, pero mucho de lo que les voy a contar es parte de la experiencia personal mía y ustedes de pronto con su experiencia tendrán algunas cosas que les sean comunes y algunas otras cosas que tal vez no tanto. Pero bueno, tratando un poco de estructurar el tópico, decidí poner como 5 temas principales o subtemas principales que quería abarcar. Uno tiene que ver específicamente con las características que tiene nuestra especialidad y cómo podemos disfrutar un poco de ellas. El otro es acerca de la educación médica. Para mí es una de las cosas que más me incentiva a mantenerme en la especialidad. El uso de redes profesionales, y vamos a hablar un poco acerca de que en realidad no tenemos por qué estar aislados, podemos estar en contacto con especialistas y con gente que comparte nuestros mismos intereses, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. El valor agregado que tiene la especialidad, ya vamos a tocar un poquito más acerca de lo que yo le llamo valor agregado. Y lo otro es la alegría en ciertas pequeñas cosas que tal vez de pronto no sean tan pequeñas, que tal vez sean inclusive las más importantes de todas, pero bueno, a veces las pasamos por alto, logramos que se diluyan en la cotidianidad. Sin embargo, son cuestiones que si empezamos a saber apreciar, nos van a estimular mucho y nos van a alegrar de haber escogido este campo. Una de las cosas, de las características que tenemos como emergenciólogos es, si uno tratara de definir la especialidad, es que nosotros somos el especialista en el paciente indiferenciado. Muchas otras especialidades, si yo soy internista y sé que tengo consulta de diabetes, por ejemplo, sé que hoy voy a ver 20, 30 o 40 pacientes, todos son diabéticos, todos están con tratamiento, todos tienen problemas en cuanto al estilo de vida. Y en realidad para nosotros en emergencias es muy distinto. Parte del atractivo y de lo que espanta a algunos estudiantes es que nosotros somos el especialista en cualquier cosa, obviamente paciente, que atraviese la entrada del servicio de emergencias. Y eso puede ser un neonato que viene convulsionando o viene febril. Eso puede ser una mujer embarazada que viene con sangrado, por ejemplo. O eso puede ser un accidente de tránsito, un politraumatizado sumamente grave. O puede ser un paciente con síndrome de insuficiencia respiratoria, ahora que estamos en pandemia. Y en realidad la variedad es tan grande que eso, pues, si uno tiene cierta preparación, se siente muy tranquilo y más bien eso es parte de lo que lo incentiva a uno a trabajar. Todos los días de nuestra vida laboral son completamente distintos en emergencias, no hay un día igual a otro. Pero bueno, eso a alguna gente le genera un poquito de ansiedad porque, pues, en realidad si no se siente cómodo manejando ciertas patologías, pues puede que esto de nuevo le genere alguna ansiedad.
Sin embargo, entre mejor nos entrenamos y entre más nos preparamos, más vamos a poder disfrutar de la variedad a la que nos expone esta especialidad. Lo otro es que somos expertos en reanimación. No sé cuánta gente puede decir esto y aunque uno de pronto fuera dermatólogo, patólogo o alguna cosa de este tipo, en realidad cuando uno es el médico y si uno está en una fiesta y alguien tiene algún problema, pues a uno es el que le van a decir, mira, ayúdanos con esto, o a uno es el que le van a pedir ayuda. Entonces, el ser expertos en reanimación nos permite tener una versatilidad enorme, nos permite no estar tan ansiosos a la hora de abordar un paciente de verdad crítico. Entonces, si un paciente está chocado, sabemos identificarlo rápidamente y sabemos manejarlo rápidamente. Igual si un paciente tiene un problema de manejo de vía aérea o un problema ventilatorio, o etcétera. Entonces, esos pacientes, entre más críticos estén, usualmente más cómodos nos sentimos a la hora de manejarlo, porque sabemos exactamente qué es lo que necesitan. Y es muy importante porque en emergencias no nos interesa tanto qué tiene el paciente, nos interesa qué necesita el paciente. Y entonces eso lo tenemos claro. Sabemos que no conocemos todas las patologías, sabemos que no podemos saber más de enfermedades reumatológicas que el reumatólogo, pero claramente cuando el paciente está más grave, tenemos muy claro qué es lo que necesita ese paciente y sabemos cómo brindárselo. Somos evaluadores de probabilidades. Como decíamos ahorita, en realidad no nos interesa tanto un diagnóstico definitivo. Nos interesa evaluar a un paciente, saber cuál es la probabilidad de que este paciente tenga cual o tal condición. Entonces, cuando evaluamos un síndrome de dificultad respiratoria, por ejemplo, nos interesa saber qué tan probable o no sea que este paciente tenga, por ejemplo, un embolismo pulmonar. Y entonces en la evaluación de ese paciente sabemos cómo estratificar el riesgo y sabemos que hay instrumentos de decisión clínica que nos ayudan a eso. E inclusive hay algunos de estos pacientes que no requerirán ni un estudio paraclínico, o sea, ni un examen de laboratorio ni de gabinete para excluir una condición como embolismo pulmonar, porque básicamente es una ciencia de probabilidades y si este paciente tiene un muy bajo riesgo de tener esta condición, podemos, entre comillas, descartarlo. Así es que esto es algo de lo que hacemos todos los días y no solo en esa condición, sino en muchísimas otras. Somos estratificadores de riesgo, entonces, bueno, ¿qué tanto riesgo hay de que este paciente infartado camine mal, por ejemplo? Y sabemos entonces en qué parte del servicio ubicarlo para que pues no ocurra eso y en caso de ocurrir darle el manejo más oportuno. Sabemos qué tanto riesgo hay de mandar a una paciente para la casa que tenía, qué sé yo, estaba con una infección urinaria, pero bueno, sabemos estratificar qué tanto riesgo hay de que esta paciente tenga una evolución adversa. Entonces, esos pacientes se pueden ir para la casa si cumplen ciertos criterios. Y esto de nuevo en todos los turnos lo hacemos. Si uno aprende a estratificar el riesgo, se va a sentir mucho más tranquilo a la hora de evaluar a un paciente y de decidir cuál es la conducta que vamos a asumir con él. Somos muy eficientes coordinando atención. Entonces, por supuesto que recibimos al paciente, sabemos qué es lo que tenemos que hacerle en el servicio de emergencias, pero cuando tiene que internarse o cuando ocupamos involucrar a otro especialista en la atención de estos pacientes, sabemos cómo coordinarlo y de la manera más apropiada. Dicen por ahí que emergencias es víctima de su propio suceso o de su propia eficiencia. Y es que es cierto, si un internista ve a un paciente en la consulta externa y le parece que tiene tal o cual condición, de pronto le va a ser mucho más difícil hacerle el trabajo diagnóstico estando ahí. Entonces, si hace una cita para hacer exámenes de laboratorio y una cita para un estudio de imagen, por ejemplo, o para un electrocardiograma, eso le va a tomar días o inclusive semanas. Obviamente depende mucho del medio en que se desenvuelva, pero en nuestro medio es así. Entonces, en emergencias podemos hacer todo ese trabajo diagnóstico en cuestión de 1 o 2 horas y eso es parte de lo que hace que la gente inclusive prefiera acudir a un servicio de emergencias que ir a sacar la cita donde algún otro especialista para ser valorado. Entonces, es parte de lo que hacemos. Sabemos que cuando tenemos un paciente que necesita un cateterismo, por ejemplo, coordinamos inmediatamente con el cardiólogo intervencionista, o si tenemos un paciente que ocupa ir a sala de operaciones, sabemos coordinar muy rápidamente con el cirujano. Y esto es parte de lo que hacemos todos los días. Nosotros somos un hub que coordina la atención multidisciplinaria del paciente. Somos expertos en hacer funcionar este sistema complicado que es el hospital a veces, con múltiples silos, múltiples grupos de trabajo que saben hacer su trabajo muy bien,
pero nosotros estamos en el centro de todo eso y sabemos cómo funciona este engranaje y cómo coordinar las funciones entre los distintos elementos. Pasando un poco, otra de las cosas que a mí me apasiona desde el punto de vista de la medicina de emergencias es el poder enseñar. El día de mañana, ojalá uno pueda, que su legado sea haberle enseñado a las siguientes generaciones o haberles encendido esa pasión por la especialidad y por ende en el futuro uno pueda llegar, tal vez, ojalá no, como paciente al servicio de emergencias y ser atendido por alguien al que uno mismo dedicó tiempo para formar. Así es que es parte de lo que a mí personalmente me mueve en esta especialidad. Algunas frases, nada más para contextualizar lo que estamos hablando. Nada increíble, nada espectacular suele ocurrir en nuestra zona de confort. Entonces, a la hora de que queremos dar docencia, en realidad no es nada más como decir, bueno, sí, mira, yo voy a empezar a enseñar esto y el otro, aunque lo hacemos todos los días con nuestros pacientes a la hora de educarlos con respecto a hagan esto y no hagan esto otro. Pero con los estudiantes en realidad tenemos que formarnos. Uno no, pues no nace como educador nato, ni tampoco puede seguir nada más lo que hicieron con uno los profesores, entonces yo lo voy a hacer con mis estudiantes. Tenemos que formarnos como docentes. Y recordemos que en realidad yo no podría decirle a un maestro de colegio o de universidad de otra área, vaya, atienda pacientes porque no es su campo. Entonces, como yo le digo a un médico que de docencia si no está formado para tal cosa? Entonces, salgámonos un poco de esa zona de confort y metámonos en áreas que involucren el poder prepararnos para dar docencia en forma más adecuada. Entonces, no le tengamos miedo a ese cambio y incursionar en estas otras áreas. Esta es una frase que me encanta y es que, bueno, cuando fuimos estudiantes, y de hecho muchos de nosotros lo seguimos siendo y lo vamos a seguir siendo durante muchos años, en realidad hubiéramos querido tener ese profesor dedicado que le explicara a uno, que tuviera paciencia, que no fuera agresivo ni poco tolerante con los estudiantes y que invirtiera tiempo, porque el tiempo para nosotros es precioso y la persona que invierte tiempo en la parte de educación en realidad vale muchísimo la pena. Entonces, el poder tener un profesor que queríamos cuando éramos estudiantes es una de esas frases que de nuevo me encanta, porque creo que refleja un poco lo que deberíamos nosotros tener como mindset a la hora de ser mentor, de ser un docente en el servicio. Permite que tu pasión se convierta en tu propósito y algún día se convertirá en tu profesión. Y esto es muy, muy claro a la hora de hablar de medicina de emergencias. Entonces, conforme uno se va apasionando con esta especialidad, pues en realidad dice, bueno, me voy a centrar en metas que pienso ir cumpliendo y poco a poco se va convirtiendo en lo que uno hace en el día a día. Desde el punto de vista de docencia, si ustedes se apasionan por su especialidad, en realidad los estudiantes van a notarlo y claramente se van a involucrar en eso. Entonces, si yo quisiera que el día de mañana hubiera más especialistas de medicina de emergencias, el hecho de que yo sea apasionado de mi especialidad va a ayudar en este sentido. Cuando uno enseña, dos aprenden. Y aunque uno quiera ser un poco egoísta, diciendo, bueno, a mí no me interesa tanto enseñar, pero me gusta aprender de la especialidad, yo tengo que ser experto en mi campo. El hecho de enseñar nos ayuda a aprender a nosotros mismos, nos crea mentalmente una estructura de cosas que de pronto sí, claro, sabemos esto y sabemos el otro y sabemos un poco de esto, pero el enseñarlo nos lleva un poco más allá, nos lo estructura de una forma mucho más fácilmente comprensible y más accesible, y eso es maravilloso. Entonces, enseñar es una muy, muy, muy poderosa forma en que nosotros aprendemos. Y de hecho nosotros somos, como dice en inglés, lifelong learners y vamos a estar aprendiendo desde que nacemos hasta que probablemente morimos. Pero en nuestro campo, por lo menos hasta que dejemos de trabajar, vamos a seguir aprendiendo y de pronto tal vez unos años más porque si lo tenemos muy arraigado a nosotros va a ser difícil dejarlo. Lea, lea, lea y luego lea un poco más. Mantenerse al día en esta especialidad es súper importante. Cuando uno no tiene estudiantes, por supuesto que uno lo hace, pero tal vez no tiene esa presión saludable de fondo de decir, mira, yo tengo que seguir en esto. Entonces yo recibo residentes de cardiología y no puede ser que estén más al día en alguna patología cardiovascular que lo que estoy yo. Igual con los residentes de nefrología, de esto y del otro. Entonces yo trato de mantenerme lo más al día posible en mi especialidad.
por supuesto que uno no lo sabe todo y aprendemos de ellos también. Sin embargo, es difícil que uno pueda estar tranquilo o contento si de pronto un tópico que es muy del servicio de emergencias, muy de nuestra especialidad, lo conoce más alguno de los estudiantes que lo conoce uno. Entonces, tratar de mantenerse al día es una de esas cosas que lo tienen que mover a uno. Tómese el tiempo para enseñar los intangibles, y de esto también vamos a hablar un poquito al final. En realidad, podemos enseñarle a los estudiantes mucho de medicina de emergencias y de estratificación de riesgo y de probabilidades y de cómo interpretar estudios, cuándo enviarlos, cuándo no, desde el punto de vista de tratamiento, qué hacer y qué no hacer. Pero hay ese otro montón de intangibles que a veces no enseñamos y muchas veces no estamos tal vez al tanto de que lo enseñamos, pero ellos siguen nuestro ejemplo. Entonces, el cómo nos comunicamos con colegas, con los mismos estudiantes, con otros integrantes del equipo de salud, la empatía que tenemos con el paciente, si nos presentamos o no con ellos, o cómo les damos cierta información o cierta noticia, todo eso es súper importante para nosotros, pero también es importante para que nuestros estudiantes aprendan cuál es la forma adecuada de hacerlo. Si lo hacemos mal, ellos también van a aprender a irlo haciendo mal. Si nosotros no respetamos a los pacientes o a los colegas, en realidad ellos van a aprender que eso es algo normal y eso no es aceptable. Hablemos un poquito acerca del apoyo, de cómo nos apoyamos. De pronto uno puede ser que cuando se gradúe, como puede ser inclusive de la escuela de medicina o puede ser como especialista de emergencias y le toque ir a trabajar a alguna zona rural o una zona alejada, puede que uno se sienta así como aislado, como en medio de la nada, como bueno, estaba acostumbrado a tener un equipo de trabajo y ahora no lo tengo. Antes era parte de este grupo y ahora no lo soy y me siento de pronto como que estoy alejado. A mí me correspondió un año estar un poco en esa condición y en realidad no es sencillo. Uno pierde un poco el incentivo de continuarse formando, de seguir estudiando. Pues en realidad la sensación de aislamiento es real. Uno se siente un poco solo, no hay con quién comentar un caso para ver qué le parece al colega. De pronto, aunque uno diga que, mira, esa pared blanca es negra, es difícil que alguien lo desdiga a uno porque, bueno, uno es el especialista y pues si uno dice, mucha gente dice, bueno, eso no se cuestiona. Pero entonces empieza esa sensación de que estamos un poco aislados y con dificultad para compartir información. Entonces la interacción se vuelve un poco más compleja. Tal vez lo hacemos, pero no al nivel que nosotros quisiéramos. Y bueno, nosotros aprendemos de nuestros colegas todos los días, entonces esa falta de poder interactuar con ellos limita un poco el poder nosotros crecer como profesionales. La falta de apoyo, entonces uno estaba acostumbrado a, qué sé yo, a trabajar en ciertos proyectos o en ciertas, tanto del servicio como proyectos académicos o inclusive de investigación, y de pronto cuando ya está solo no siente que sea fácil involucrarse en ese tipo de grupos. Pero bueno, no necesariamente esto tiene que ser así y hoy en día, con la cantidad de recursos que tenemos disponibles en nuestras manos, esto no debería ocurrir. Uno puede muy fácilmente cambiar de redes sociales en las que todos hoy en día estamos involucrados y convertirlas o virarlas hasta cierto punto en redes profesionales. Y entonces podemos ya no solo tener contacto con colegas de nuestra misma especialidad en nuestro país, sino que aparte de eso, en realidad podemos interactuar con colegas de todo el mundo y colegas que están de pronto relacionados. Recordemos que emergencias está íntimamente relacionado con anestesia, con cuidado crítico sobre todo, pero siempre aprendemos de algunas otras especialidades con las que tenemos mucho en común: medicina interna, pediatría, cirugía, todos los core specialties que llaman. Pero esta forma de interactuar nos permite salir de nuestras fronteras y poder crear nexos y lazos con colegas de todo el mundo. Y eso es súper rico desde el punto de vista de la formación personal de cada uno. Entonces no hay límites en realidad de qué tan allá queremos llegar. Entonces nosotros puede que tengamos una buena relación con la gente de nuestro servicio, pero si yo tengo intereses particulares en cierta área muy específica de medicina de emergencias, pues en realidad me va a costar que en mi propio servicio haya alguien que tenga exactamente el mismo interés. Entonces yo puedo buscar un poco más en el hospital a ver si alguien se interesa, pero bueno, si en mi servicio no hay otros especialistas de emergencias, mucho menos lo va a haber en el resto del hospital.
Entonces vamos regionalmente y entonces ya hay grupos de hospitales donde sí, yo conozco a colegas que trabajan en otro hospital que está a tantos kilómetros y en este otro, y bueno, ya sé que puedo armar algo un poco más regionalmente y eventualmente a nivel país, y entonces hablamos, nos reunimos en sociedades y nos ponemos de acuerdo y hacemos actividades académicas y tenemos grupos de trabajo y etcétera, con gente que comparte los mismos intereses en el resto del país. Sin embargo, el mundo es muy grande y entonces en realidad, yo que estoy en Costa Rica, podemos hablarnos con colegas de todo Centroamérica, pero también podemos hablarnos con colegas de Sudamérica, vamos al norte, hacia México y Estados Unidos y Canadá, y de ahí salirnos del continente. Entonces tenemos colegas brillantes que comparten información todos los días en Europa, en Sudáfrica, en Australia, etcétera. Es enorme la cantidad de personas que comparten nuestros mismos intereses. Entonces, de pronto es fácil hacer una red donde involucremos gente de todos esos países a nivel mundial, y es bonito porque cuando hay un congreso mundial de medicina de emergencias y uno tiene la oportunidad de asistir, entonces en realidad se vuelve un ambiente muy ameno en el que conocemos a todo el mundo, podemos interactuar con todo el mundo, y eso hace que el atractivo de asistir a ese tipo de actividades académicas sea muchísimo más grande. Esta es una red profesional, es la red donde yo me desenvuelvo. Muchos de ellos, de hecho, a la gran mayoría de los que están ahí, que son representados con un punto, los conozco, y a muchos de ellos, inclusive hoy en día, puedo llamar amigos. Este soy yo, este pequeño punto de por ahí. Y en realidad esta es una forma de representar cómo interactuamos a nivel de redes sociales, tachando sociales y poniendo profesionales, y podemos entonces compartir información, podemos estar más al tanto de lo que se publica en la literatura, en el día a día y etcétera. Y esto de nuevo es muy importante para nuestra formación personal. A mí personalmente me llena, me satisface el poder crecer día a día. Y aparte de eso, como les digo, es sumamente atractivo cuando uno va a alguna actividad y puede conocer a todas estas personas ya en carne y hueso, y entonces compartir todavía de una manera muchísimo más amena. Esta es mi red social por excelencia, que es Twitter, y más recientemente he ido migrando un poco hacia Instagram, sobre todo para estudiantes internos y residentes a nivel local, porque en realidad es pues un grupo poblacional un poco distinto, es gente más joven y gente que usualmente no encontraba vía Twitter, pero este es otro de esos medios donde uno puede generar esa red a nivel local y de nuevo, sumamente provechoso. Entonces, ¿cuál es el beneficio de las redes profesionales? Muy frecuentemente no hay jerarquías, entonces uno puede hablar, por ejemplo, para decir algo, puede hablar con Amal Matú, por ejemplo, que es un speaker a nivel mundial brillante, que publica en múltiples revistas, que escribe libros de texto, etcétera. Y sin embargo, uno se puede acercar a él y puede tener una conversación de tú a tú sin pensar que es un Dios que está por ahí arriba en el Olimpo, ni mucho menos. Entonces, es muy rica la interacción cuando el plano está nivelado. Hay una fuerte identidad de grupo, a todos nos apasiona medicina de emergencias, a muchos de nosotros nos apasiona también la parte de educación y la parte de compartir con colegas de todo el mundo, y eso lo hace un grupo bastante sólido, y sin embargo es un grupo abierto para que cualquier persona que esté interesada participe. Hay una alta interacción, entonces esa red de verdad interacciona hacia todos los sentidos y el compartir información se vuelve súper provechoso. Podemos curar contenido, entonces mentira que nadie se lee 40 journals por mes de todos los artículos que se publican que tienen que ver con nuestra especialidad, pero sí sabemos que alguien compartió este artículo que le pareció interesante y entonces podemos bajarlo y leerlo, o alguien hizo un blog post acerca de este otro artículo que se acaba de publicar, y entonces en cuestión de un par de días después de que el artículo fue publicado, ya nosotros lo conocemos, ya sabemos de qué se trata y ya sabemos si es importante o no con respecto al manejo de nuestros pacientes en el día a día. El flujo de información es súper rápido y a veces uno siente que se ahoga con una manguera de esas que lo llena de información. Sin embargo, el poder manejarlo con cierto orden y con cierta cautela le permite a uno pues sacarle el mayor provecho a este tipo de redes. Y bueno, la transferencia de conocimientos es enorme, entonces hay muchos
los journals se han dado cuenta que la transferencia de conocimientos a través de redes sociales es enorme. Entonces, hoy en día todos los journals tienen presencia a nivel de redes sociales y dicen, bueno, esta es nuestra lista de contenidos de este mes o de esta semana, o esto es lo más reciente que publicamos, o acabamos de publicar este artículo que lo ponemos ahí para ver si ustedes tienen interés en leerlo. Y entonces es mucho más ágil el poder compartir información de esa forma. Pasando un poco acerca del valor agregado de la especialidad, en realidad sería como feo, por ponerlo así, que uno no crezca desde el punto de vista profesional. Entonces, yo sabía ciertas cosas cuando terminé la residencia, cuando empecé a trabajar, sabía ciertas más, pero día a día voy aprendiendo y pues en realidad no me he cansado todavía de aprender, más bien cada vez quiero hacer más cosas y hacer algún otro curso, o hacer otro fellow, o hacer, porque en realidad está mucho en nosotros el querer hacer más y el querer aprender más. Entonces, el valor agregado a la especialidad va un poco en ese hacer un poco más. Vamos a ver unos ejemplos así muy rápidamente. Ultrasonografía. Entonces, hace unos años no era frecuente que un especialista de emergencias hiciera nada desde el punto de vista de estudio de imágenes y veíamos radiografías, pero en realidad era pues algo pues poco, digamos, poco útil a la hora de la toma de decisiones. Sabemos que, por ejemplo, una neumonía, una radiografía de tórax tiene una sensibilidad como del 60-70% para una neumonía. Entonces, no es un estudio genial para tomar decisiones al lado de la cama, sabiendo que tiene una sensibilidad tan baja. Dependiendo del estudio, el ultrasonido para nosotros ha cambiado completamente el manejo de múltiples condiciones y ahora casi que todos tenemos un aparato de estos con el que podemos pasar al lado de la cama del paciente y poder definir rápidamente, mira, tiene o no tiene un derrame pleural, tiene o no tiene dilatación de la vía urinaria, por ejemplo, tiene o no tiene un aneurisma de aorta o cómo se contrae el corazón, que no es igual que se contraiga apenas un poquitito así o que se contraiga así. Esa información nos la da el ultrasonido al lado de la cama y eso ha cambiado completamente lo que hagamos nosotros con nuestros pacientes. No todos nosotros tenemos que ser expertos en ultrasonografía, pero nuestros pacientes se van a beneficiar de que nosotros aprendamos este tipo de, entre comillas, nuevas tecnologías, cuando en realidad no son nuevas. Lo que es un poco más novedoso es la aplicación al especialista de medicina de emergencias al lado de la cama del paciente. Entonces, esto es algo de lo que llegó a cambiar mucho la práctica de la medicina de emergencias y el aprender estas nuevas cosas lo estimula a uno a seguir adelante. Por supuesto, todos los días hay nuevos dispositivos y entonces ahora tenemos dispositivos que se pueden utilizar con nuestros smartphones. Entonces, podemos poner un ultrasonido, un transductor de ultrasonido y hacer ultrasonido sin tener que andar jalando un aparato por todo el servicio o de pronto uno no tenga en su servicio y esto sea algo que pueda andar en el bolsillo de la gabacha, si es que todavía, o de la bata, como le llamen. Entonces, esto de pronto, el surgimiento de estos nuevos dispositivos o nuevos juguetes que llamamos nosotros, hacen que la práctica se avive un poco más y uno dice, bueno, qué dicha, ya no tengo que depender mucho del radiólogo, ya lo hago yo mismo y hoy en día entonces, bueno, ya no tengo que depender mucho de un aparato que ando paseando por todo el servicio, sino que en la palma de la mano tengo la información que quiero tener. Y eso de pronto para mí es estimulante desde el punto de vista profesional y eso me lleva a querer crecer un poco más. Y lo que hacen estos aparatos hoy en día es maravilloso. Entonces uno puede, de nuevo, uno no tiene que ser experto en esto, pero uno sí puede sacarle el mayor provecho a este tipo de dispositivos. La información que puede obtener es enorme, siempre correlacionando con la parte clínica. Entonces queremos contestar una pregunta puntual y usamos el ultrasonido para contestar esa pregunta. Sabemos que si un paciente está chocado, una de las herramientas que más información nos brinda inmediatamente que cambia el manejo es poder hacer un ultrasonido al lado de la cama. Manejo de vía aérea es otro de esos tópicos en medicina de emergencias que nos encantan. Yo creo que no hay ninguna reunión de emergenciólogos donde no hablemos algo que tenga que ver con el manejo de vía aérea. Entonces es otra de esas partes fascinantes. Esta es una intubación endotraqueal muy tradicional con un tubo que está orientado hacia Dios sabe dónde, pero bueno, esa es la foto. Y de pronto uno lo estimule el aprender nuevas técnicas. Entonces, todos sabíamos de pronto que uno podía hacer una vía aérea quirúrgica en algún momento de la carrera. Es un procedimiento poco frecuente y de muy alto riesgo. Uno se entrena con maniquíes o con cadáveres para hacer este tipo de procedimientos, pero el aprender una nueva forma y tal vez más simple de cómo realizarlo, por ejemplo esto, que es lo que llaman
la técnica del Finger Scalpel Bougie, y es una técnica súper sencilla que le puede salvar claramente la vida a alguien. A mí me ha tocado hacerlo 2 o 3 veces en la carrera, y en realidad el aprender una nueva técnica y el poderle ofrecer eso a un paciente es parte del estímulo que uno tiene en el día a día. De pronto el poder, sabemos hacer esto y el otro, pero el poder conjuntar todo eso en un abordaje distinto o en una forma distinta de ver las cosas, como por ejemplo la estrategia de Vortex de manejo de vía aérea, es algo súper interesante, y de nuevo eso lo estimula a uno a seguir creciendo desde el punto de vista profesional. Por supuesto, los nuevos juguetes en manejo de vía aérea que no pueden faltar, entonces el uso de videolaringoscopía, que para algunos es algo habitual y para otros países, por ejemplo en el nuestro, nosotros en nuestro servicio hasta hace 1 año, 2 años más o menos empezamos a tener videolaringoscopía disponible en nuestro servicio. Entonces eso nos cambia mucho, nos estimula a, bueno, ahora tenemos que aprender a utilizar este tipo de dispositivos. Cuando uno tiene un fibroscopio, por ejemplo, para hacer intubaciones despiertas, eso es otra cosa que uno va y aprende, y es una herramienta más que tenemos para ofrecerle a nuestros pacientes. Y de pronto uno quiere ser terriblemente innovador, y esto es Reboa, que para los que no lo conocen o no saben qué es básicamente una estrategia más de reanimación, y no me voy a meter mucho en la parte de si la evidencia la respalda o no en este momento, pero sí es una forma adicional de reanimar. Entonces, cuando tenemos un paciente chocado, desde el punto de vista de trauma, por ejemplo, uno solía ofrecerle a un paciente una toracotomía abierta, pero esta es una forma adicional de reanimar al paciente, donde ponemos un catéter por vía femoral, inflamos un balón y lo que hacemos es redistribuir el flujo sanguíneo. Entonces, esto se hace en algunas partes del mundo todavía, donde yo trabajo no se realiza, pero tal vez uno se estimule en el hecho de innovar y de aprender algo completamente nuevo, y algo que de pronto no se hace en el país, y ustedes quieren decir, bueno, entonces si la evidencia lo respalda, empecemos a hacer algo de esto. Eso es parte de lo que lo mantiene a uno activo en la especialidad. Y bueno, para ir terminando, algunas cosas pequeñas, en realidad no son pequeñas, como había hablado temprano, la parte de los intangibles es sumamente importante. Entonces, el cómo nos comportemos nosotros profesionalmente en nuestro hospital, el cómo demos el ejemplo de cómo debe uno comportarse, va a ser sumamente importante a la hora de todos estos intangibles. Como había mencionado, el hecho de presentarse ante los pacientes, de ser respetuoso con los demás colegas, el resto del personal en el servicio, y el tener una ética laboral adecuada, todo eso hace que uno tenga una mejor práctica desde el punto de vista clínico, y aparte de eso, que nuestros estudiantes aprendan de nosotros de una manera más apropiada. Por supuesto que no les he dado así como las claves de, ok, ¿cómo voy a ser feliz en medicina de emergencias? No he sido puntual en decirles, sí, hagan esto y hagan el otro. Les he dado una serie de alternativas que a mí me han funcionado para crecer como especialista, para no aburrirme, entre comillas, en mi especialidad. Caramba, me pagan por hacer algo que me encanta hacer, entonces yo me siento sumamente afortunado, y yo creo que cualquiera que escogió medicina de emergencias debería hacer un alto en el camino y decir, bueno, de verdad soy afortunado porque hago lo que me gusta hacer, ¿sí? Y si es así y me pagan por hacerlo, o sea, ¿qué más puede pedir uno en la vida? Lost power. All right, give me jumper cables, rubber gloves, 3,000 grams of Solmedrol. Stack. What are you, MacGyver? No, I'm the EM physician. Disculpas porque está en inglés, pero en realidad esto es porque nosotros somos el MacGyver de la medicina. Nosotros como especialistas de emergencias tenemos los retos, tenemos las historias más interesantes del mundo, todos nosotros, a la hora de contar cuando nos reunimos en familia o con amigos que no son médicos. En realidad, la gente no podría creer las historias que tenemos nosotros de los pacientes que vemos, los casos que recibimos en el día a día, y a veces tenemos que resolver cosas que la gente ni se imaginaría cómo hacemos para resolverlas. Entonces, el hecho de que tengamos ciertas carencias en nuestros servicios, en realidad lo que nos incentivan es a usar un poco más de creatividad, y el poner esa mente a trabajar de cómo vamos a resolver ciertos problemas de la mejor forma para nuestros pacientes. Entonces, a mí me enorgullece ser parte de una especialidad que es sumamente versátil y que puede resolver problemas
que muchísima otra gente en el hospital no puede resolver. Y eso es importante, pero esto también es sumamente importante. En realidad la gente de pronto no le interesa qué tanto sabe uno hasta que se dan cuenta que uno se interesa por el paciente. Entonces, no olvidemos que el paciente está en el centro de todo, y aunque nos interesa ser felices en nuestra especialidad y crecer en el día a día, todo eso debe ser para beneficiar a nuestros pacientes. Así que tal vez no perder esa perspectiva, porque eso es parte de lo que hizo que en primera instancia decidiéramos entrar a la carrera de medicina y estudiar esta ciencia de la salud. Y bueno, como dice Mel Herbert, un amigo, mentor en Los Ángeles, que es el CEO de EMRAP, lo que hacemos de verdad importa. Así es que sépanlo, que ustedes ven a los pacientes en el peor día de sus vidas y ustedes pueden cambiar ese peor día en la vida de un paciente. Y no mucha gente tiene la oportunidad de decir esto. En realidad nos deberíamos sentir privilegiados, y eso debería ser parte de ese combustible que mueve el motor para que nosotros tengamos una carrera larga y satisfactoria. ¿Qué pasará en el futuro? Pues en realidad no lo sé, pero bueno, mientras uno siga haciendo lo que le gusta hacer, de verdad que va a seguir creciendo y va a sentirse satisfecho. Muchísimas gracias, eso es lo que les traía para hoy. Quiero resaltar lo que el doctor Umaña nos vino a platicar acerca de qué es lo que nosotros como médicos de emergencias hacemos, tenemos y disfrutamos en nuestro trabajo. La verdad es que una plática muy enriquecedora, una plática que le decía a mi familia, híjole, ya se me antojó, venía cansadísimo de mi posguardia y ya se me antojó regresarme a mi sala nuevamente a trabajar, porque me hizo recordar por qué estoy aquí, por qué me dedico a esto y por qué me gusta tanto. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? En realidad lo que yo pienso es que somos artistas. El médico de emergencias, el médico de primer contacto, la enfermera, el paramédico, somos artistas, artistas de lo que hacemos. Hacemos arte en la sala de emergencias. Nos entregan una sala despedazada, nos entregan una sala con poco recurso, nos entregan una sala en donde hay muchos pacientes, en donde tenemos poco personal de salud para atenderla, y creamos arte. Arte como lo hace cualquier artista. Vean, creamos situaciones con pocas cosas, creamos situaciones como esta, que al final de cuentas termina siendo arte. Y si no, los paramédicos que estén el día de hoy conmigo, o quienes los hemos visto trabajar, hemos visto que lo que ellos hacen en la calle es arte. Cuando se bajan de una ambulancia y cuando evalúan una escena y cuando determinan qué tanto riesgo existe, qué diagnóstico probable tienen en una cinemática de trauma, cuando se bajan y determinan la seguridad, la escena, la situación, cuando valoran el frenado de las llantas, cuando valoran ese parabrisas que tiene una telaraña, cuando valoran cuáles fuerzas fueron involucradas, cuando aparte de todo eso controlan la seguridad, cuando aparte de todo eso controlan al bombero, al de seguridad, al personal que está de mirón, a toda la gente alrededor. Cuando hace eso, hace arte en una escena de trauma, y eso solamente lo puede hacer la experiencia y por lo que se han capacitado, ¿no? El tiempo te lo da. Ese arte te lo da el tiempo. Y los paramédicos y los bomberos y los policías y las enfermeras y nosotros en la sala de emergencias, con el recurso que nos dan, ahí en esa imagen donde ustedes ven, donde ustedes trabajan, hacen arte. Y en realidad eso es muy importante que lo entendamos, que entendamos que nuestro trabajo es muy divertido, que nuestro trabajo es el mejor de todos los trabajos y que estamos hechos y preparados para poder estar ahí. Eso que ustedes ven ahí, eso es arte. Ahora, como nosotros tenemos todo este estrés, nos sometimos a todas estas situaciones especiales en nuestro trabajo, entonces también tenemos algunos puntos de escape o algunas actividades que les denominan actividades de autorregulación, que nosotros anteriormente llamamos actividades para suicidas. Ahora les pusieron un nombre un poquito más bonito, que son actividades de autorregulación. Y estas actividades de autorregulación son
las que nos van a llevar a someternos a ciertos riesgos, ¿no? El tratar de controlar y el tratar de tener esa regulación para evitar ser dañados, hacemos o caemos en actividades que son para suicidas o actividades de riesgo, como el consumo de algunas drogas lícitas, como lo es la cafeína, como lo es el tabaco, y nosotros somos un grupo de alta vulnerabilidad. Pero no solamente utilizamos tabaco o podemos caer en el tema del alcoholismo, también podemos utilizar sustancias lícitas como lo es las bebidas energetizantes y como lo son algunas otras sustancias más que nos hacen muy vulnerables. Pero no solamente sustancias que son lícitas, también podemos caer en el tema de las drogas ilícitas y que por buscar un beneficio secundario, por buscar el escape, por buscar este tipo de actividad que contrarreste el estrés en el que vivimos, entonces podemos caer en el tema de adicciones y utilizar algún tipo de drogas que vayan condicionando, tratar de disminuir ese estrés. O una combinación de ellas, ¿no? Puede ser combinación de drogas lícitas con combinación de drogas ilícitas y llevarnos a un verdadero problema de salud. Entonces, una vez que detectamos que somos un grupo de riesgo, entramos al verdadero objetivo de la sesión. Y el verdadero objetivo de la sesión es entender lo que está sucediendo, el riesgo que tenemos. Y muy importante que entendamos que como el personal de salud es un grupo de alto riesgo, podemos hacer muchas acciones para poder contrarrestar estas actividades para suicidas o estas actividades de riesgo que nos vayan a llevar a cometer un suicidio, a tener un problema familiar, a tener un problema de salud o a terminar en la muerte. Y entonces es muy importante que nos preguntemos en dónde estamos parados y que nos preguntemos qué tanto hemos sido afectados por nuestro trabajo diario y qué tanta afectación teníamos previa antes de llegar a nuestro trabajo, ¿no? Antes de llegar a esta especialidad y al sometimiento de estos riesgos a los que nos enfrentamos diariamente. Entonces tenemos que estar posicionados y preguntarnos en qué lugar estamos parados. Y es muy importante que empecemos a entender que tenemos que encontrar la llave y que tenemos que buscarla para poder lograr esto que se llama equilibrio. Es muy importante que nosotros entendamos cuál es nuestro riesgo, pero también cuáles son las actividades que tenemos para poder, a la mano, para poder lograr un equilibrio. Y el equilibrio se puede lograr, y el médico de emergencias, y el paramédico, y el policía, y el bombero, y la enfermera de emergencias, a pesar de que nuestras actividades son actividades complicadas, difíciles, de alto riesgo, podemos lograr un equilibrio. ¿Y cómo podemos lograr un equilibrio? Yo entiendo que debemos de blindarnos, debemos de blindar nuestra vida, debemos de blindar nuestro día a día. ¿Y cómo podemos blindarnos? Cuidándonos, protegiéndonos, apapachándonos, armonizando y tener tiempo de calidad. Tener tiempo de calidad es esto, por ejemplo, es valorar nuestro trabajo. Yo no concibo que el médico de emergencias, después de todo lo que hace, de este arte del que hablábamos, de todas las capacidades que tiene para poder lograr lo que hace, para poner orden en un lugar donde hay mucho desorden, yo no entiendo cómo podamos ganar 7,000 pesos en un servicio de emergencias privado, por ejemplo, ¿no? Debemos de buscar y valorar nuestro trabajo y hacer que valoren nuestro trabajo. Y entonces nosotros tenemos que lograr que haya mayor ingreso en nuestro trabajo para que tengamos también más tiempo para poder descansar y para poder estabilizar nuestra vida y para poder lograr ese equilibrio que tanto buscamos. Menos trabajos, mayor calidad de atención a nuestros pacientes, mayor calidad y capacidad para poder autorregularnos, y que sea un trabajo bien pagado, que sean menos horas laborales, que estemos repitiendo, que tengamos menos turnos nocturnos, que se nos valoren los riesgos de infectocontagiosidad y que se valore más nuestro trabajo y sea mejor pagado, que tengamos más tiempo de descanso y más áreas de descanso. Eso es fundamental para que valoren nuestro trabajo y para que nosotros podamos alcanzar el equilibrio haciendo otras actividades y no solamente estar metidos de un trabajo a otro trabajo y de otro trabajo a otro trabajo y muchos de ellos nocturnos. Y ya hablábamos del tema del trabajo nocturno y toda la afectación que tiene. Hay que valorar nuestro trabajo y hacerlo valer. Hay que empezar a hacer actividades
y empecemos a regresar a hacer actividades de las cosas que nos gustan. Esto nos ayuda a tener equilibrio en nuestra vida, ¿no? El que empecemos a hacer acciones que hacíamos antes de que llegáramos a la medicina. Recuerdo que a mí me gustaba jugar tenis y ahora que empecé a regresar para tratar de equilibrar todo este estrés en el que nos estamos sometiendo, empecé a jugar tenis y llegué a encontrar o empecé a encontrar lo que tanto me gustaba y que ya había olvidado que me gustaba. Y entonces es muy importante que nosotros regresemos a hacer esas actividades que tanto nos apasionaban y que tanto nos gustaban, ¿sale? Y que las llevemos y las encaucemos de una manera correcta. Que hagamos deporte, es fundamental el deporte. Todos sabemos todos los beneficios que tiene el deporte para una persona. El médico de emergencias, el médico de primer contacto, el paramédico, debe de hacer deporte, debe de hacer ejercicio. Es importante que nos alimentemos bien. Esto es fundamental, la alimentación correcta. El poder dormir correctamente es importante para que nosotros podamos hacer una vida equilibrada y entonces poder regresar a nuestra sala de emergencias de la mejor manera y para poder tener una vida adecuada y una buena, un buen desarrollo en nuestra labor. Tener una mascota, el tener una mascota es fundamental. La mascota te ayuda a socializar y a socializar de una manera muy interesante. Te llena de felicidad el tener una mascota. Entiendo que ir al teatro, ir al cine, haciendo actividades que salen de la medicina te pueden ayudar a hacer mayor equilibrio. Entiendo también el ir a un concierto, el bailar, el acercarte a tus amigos, el hacer el arte que también te gustaba. Conozco a muchos de mis amigos de emergencias que les encantaba el tema de la música y que les sigue encantando el tema de la música y que antes de ser médicos de emergencias eran artistas y que ahora están regresando a este arte que es el arte de la música. Estas actividades y estas acciones te ayudan sin duda a ser una mejor persona y a equilibrarte sin duda. Hay quien le gusta hacer actividades extremas, ¿no? Tengo Moisés, mi residente ahora de toxicología, le encantan las actividades extremas y no solo saliendo de su sala de emergencia se va al paracaidismo y le gusta, y es bombero y también le gusta el tema de bucear y todas las actividades que sean extremas le encantan. Y esa es una forma de poder liberar el estrés que vives en la medicina de emergencias. Aunque haya un poco más de estrés, eso ayuda a poderse equilibrar. Y esto nos encanta mucho a los médicos de primer contacto y a los médicos de emergencias. Hay quienes les encantan estas actividades de riesgo, como es el montañismo, como lo es la bicicleta, por ejemplo, algunas actividades que también son importantes como viajar, equilibran, ¿no? Conocer otras culturas. Hay gente que le gusta no solamente lo que vive de estrés en la sala de emergencias, le gusta equilibrarse yendo a viajar y a conocer lugares de paz, lugares de tranquilidad, como estos, ¿no? Y esto es algo que al final de cuentas nos ayuda a poder liberarnos. El leer, la lectura, la buena lectura, sin duda es fundamental para poder ser mejores personas. Hay quienes les gusta la meditación y la meditación puede llegar a equilibrar perfectamente tu vida. Hay quienes les gusta nada la meditación, pero que les gusta el desmadre, ¿no? Y que les gusta estar con su gente, con sus amigos, con su familia, el que les gusta disfrutar de buenos momentos. Los médicos de emergencias tenemos que preocuparnos por disfrutar de mejores momentos para estar bien y para poder hacer lo que también hacemos. No se les olvide empezar a hacer las estupideces que hacíamos cuando éramos niños. ¿No? De repente recuerden qué felices éramos cuando éramos niños y ahora nos la hemos creído demasiado y hemos pensado que ahora que somos adultos ya no podemos hacer lo que hacíamos antes y nos divertía tanto el hacerlo antes. Visiten a sus amigos, a sus amigos de la infancia y recuerden las estupideces que hacían cuando eran niños. Esto es equilibrio. No se olviden de nuestros viejos. No se olviden de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la gente que nos hizo, de la gente que estuvo con nosotros, de la gente que nos quiere. Muchas veces nosotros como médicos de urgencias estamos tan ocupados en nuestra actividad laboral que nos olvidamos de lo verdaderamente importante. Tiempo de calidad, la familia es fundamental y muchas veces las dejamos como última prioridad y estamos con ellos y no estamos. Es importante que trabajemos mucho en el estar y en el estar con calidad. Caguémonos de la risa, ¿no?
Es importantísimo que liberemos endorfinas de otra manera y que estemos contentos y que nos divirtamos, incluso que seamos felices. Eso es lo más importante de la vida. Incluso sonreír para ser felices, y encontré esto que me pareció muy interesante. ¿Cómo reír más? Ama la forma en la que te ríes. ¿Qué importa si tus carcajadas son ruidosas? Júntate con personas con buen sentido del humor. Deja que te lo contagien. Diviértete como un niño. Cada día haz o busca algo que te haga reír o carcajear, algún video, algún juego, alguna caricatura, lo que sea, pero carcajéate. Si tienes hijos, que su sonrisa y su simpleza se te peguen. Personaliza tu lugar de trabajo. Juguetes, fotos, familiares, cualquier cosa que te sirva para animarte, cualquier cosa es buena. Nada de presiones. También no todo el tiempo tienes que estar sonriendo. Tampoco tienes que tener la presión de debo ser feliz y debo ser feliz. Muchas veces está bien no ser feliz y no estar contento. Un día no está mal, ¿no? Y también a veces es válido estar así. Y también se disfruta de repente estar así. Y también es necesario estar así. No somos los todopoderosos, eso lo debemos de entender. Somos seres humanos que también sentimos y que también sufrimos y que también nos deprimimos y que también nos ponemos tristes. Entonces es fundamental que lo entendamos. Si lo entendemos, tenemos un paso adelante. El urgenciólogo todopoderoso debe desaparecer. El urgenciólogo debe de ser completo, debe ser integral, debe de ser equilibrado. No necesariamente tenemos que estar bien siempre, no necesariamente tenemos que fingir que todo lo podemos y que siempre estamos bien. A veces hay que pedir ayuda, a veces es necesario marcarle a la persona que creas que te puede ayudar y solicitar ayuda. Eso es fundamental, es necesario que lo hagamos. A veces es necesario entender que estamos mal, pero siempre será muy importante que pidamos ayuda. Y a veces, ayuda profesional, ¿por qué no? Ayuda con quien te acerques y que te haga entender algunas situaciones de las que nosotros de repente no comprendemos. Y la visita con un profesional de la salud debería de ser en psicología y en psiquiatría una obligatoriedad para todos nuestros residentes, para todos nosotros como médicos de emergencias, y por lo menos deberíamos de visitarlo cada 3 meses para poder ver cómo estamos y para ver cómo podemos ser mejores. Eso es fundamental y a veces al médico de emergencias le cuesta muchísimo trabajo poder pedir ayuda. Trabajemos en equipo. ¿Recuerden cómo dice ACLS después de una reanimación exitosa o no exitosa? Y dice debriefing. ¿Por qué se hace un debriefing en una reanimación? Porque te ayuda y te permite poder reunirnos con todo el equipo y poder discernir entre lo que estuvo bien y lo que estuvo mal para poder hacer una reanimación posterior. Pero no solamente sirve para eso, también sirve para que podamos entendernos, para poder liberar y para poder entender que no todo lo que hicimos lo hicimos mal, sobre todo cuando las reanimaciones no son exitosas. Bien importante, nosotros en COVID, recuerdo a mi equipo, a nuestro equipo en el Seguro Social, que de repente nos sentábamos antes de empezar la jornada y nos poníamos a platicar de cómo nos sentíamos. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Y cómo vas? ¿Crees que hoy puedas entrar o crees que hoy sea necesario que tú te quedes afuera y nosotros nos metemos por ti? Es importante el trabajo en el equipo, el entendernos, el saber por qué estamos pasando y el pedir ayuda. Todo esto es fundamental para hacer una vida más equilibrada y para ser mejores profesionales de la salud. El trabajo en el equipo, la ayuda continua, nos ayudará a alcanzar metas mucho más rápido y nos ayudará a ser mejores, siempre mejores. Me gustaría terminar esta sesión y esta plática con este video de empatía.
la empatía un valor fundamental para todos los que nos decimos profesionales de la salud. Seamos pues verdaderos profesionales de la salud, siendo médicos de emergencias más completos. Y para ser más completos debemos de estar sanos. Hay una luz en el camino. El arte que nosotros hacemos en la sala de emergencias, las acciones, las actividades a las que nosotros nos dedicamos, los tipos de pacientes que vemos, los tipos de enfermedades a las que vemos todos los días, requieren de un verdadero profesional de la salud. No de un profesionista, de un verdadero profesional de la salud. Pero este profesional de la salud debe estar completo. Disfrutemos pues de nuestra locura. Hagamos de esto el arte que nosotros sabemos hacer. Nos encanta, nos seguirá encantando y lo seguiremos haciendo. Pero lo tenemos que hacer bien, tenemos que estar completos, tenemos que estar felices y tenemos que seguirlo disfrutando al 100%. ¿Cómo nos enseñan a medir el éxito? Nos decían que por el salario y por la posición laboral. En realidad, ¿cómo deberíamos medirlo? Por la posición laboral, por el salario, pero también por nuestro tiempo libre, por amar lo que haces, por la salud física, por la salud mental. Hagamos que las cosas sucedan. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, doctor Umaña, ¿hacia dónde va la medicina de urgencias y qué nos hace falta hacer? Esa pregunta es difícil. Yo creo que nosotros en Latinoamérica llevamos muchos años de atraso con respecto a la especialidad en otras partes del mundo, a lo que se practica en Gran Bretaña o en Estados Unidos, por ejemplo. Pero habiendo dicho eso, eso no necesariamente es negativo. En Estados Unidos hay un debate hoy en día de si la especialidad en medicina de emergencias hoy en día va creciendo o más bien va decreciendo por el tipo de trabajo, por el contexto laboral que hay en muchas partes en Estados Unidos, donde las aseguradoras tienen mucho más peso que los médicos hoy en día, etcétera. Bueno, sin meternos mucho en la parte de problemas, nosotros deberíamos seguir creciendo como especialidad. Yo creo que no podemos quedarnos tranquilos hasta que no haya especialistas de medicina de emergencias en todos los servicios de emergencias. Si usted le pone servicio de emergencias a un lugar, ahí debe haber un especialista en medicina de emergencias. Luego, cuando tengamos suficientes, yo creo que el empezar a subespecializarnos, entonces no todos somos buenos en todo, pero habrá algunos muy buenos en toxicología, en ultrasonografía, hay otros muy buenos en pediatría, hay otros muy buenos en manejo de trauma, etcétera. Yo creo que la subespecialización es básica para continuar el desarrollo de la especialidad. El investigar y publicar, que hace muy bien, por ejemplo, España, nos gana creo que a todos en Latinoamérica en la parte de investigación y de publicación, cosa que es increíble. Mis respetos para ellos. Pero bueno, esa es parte de cada sitio debería ir creciendo en lo que sienta que está deficiente, pero yo creo que el poder apoyarnos entre todo este tipo de iniciativas que uno puede hacer a nivel regional o a nivel latinoamericano, definitivamente apoyan el crecimiento de la especialidad. Y pues bueno, yo creo que en conjunto ir trabajando en todas esas áreas, yo creo que nos va a ir haciendo un área más sólida de la medicina, día con día. Lo que ha mencionado, doctor, ha sido muy interesante, pero ¿qué opina usted sobre las capacidades o qué tan buenos administrativos podemos ser nosotros los médicos especialistas en medicina de urgencias y emergencias? Creo que, o sea, nuestro trabajo en el día a día, bien, y es parte de lo que nos llena, y yo sé que nadie se metió a la escuela de medicina para sentarse en un escritorio y hacer papeles y cuestiones así. Sin embargo, nuestra especialidad es clave en el engranaje de todo el resto del hospital. El servicio de emergencias es la puerta de entrada de la gran mayoría de los pacientes que se hospitalizan, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que tener una silla en los puestos de toma de decisiones. Nos guste o no esa área, nosotros tenemos que ser los jefes del servicio porque queremos que el servicio funcione como nosotros consideramos que deben funcionar, pero aparte de eso, nosotros deberíamos escalar posiciones. Yo tuve la dicha de que el subdirector del hospital, cuando yo empecé a trabajar, era especialista en emergencias y por ende tenía muy claro qué es lo que quería y para dónde era que queríamos jalar todos, y él conformó a su equipo de trabajo para que cumpliera las funciones que él creía que debía desempeñar. Y entonces eso nos hizo muy, muy fácil el trabajo, los que estábamos abajo, porque sabíamos que teníamos el apoyo en la toma de decisiones de lo que fuera. Entonces,
Si de pronto teníamos algún problema con alguna otra especialidad, sabíamos que podíamos o hablarlo entre nosotros o escalarlo a un nivel donde teníamos representación como especialidad. Así es que definitivamente es parte de lo que tenemos que hacer nosotros, involucrarnos en esos puestos de toma de decisiones. Una de las preguntas que nos interesan a muchos es cómo podemos motivar a todos aquellos que trabajan en un área de urgencias, tanto médicos como enfermeros, como el resto del equipo hospitalario. Bueno, yo he estado involucrado durante muchos años en la parte de aporte muy importante. Sin embargo, también, por lo menos yo lo he pensado de esa forma, yo no sé hasta qué punto también nosotros seamos culpables trabajando como asistentes en un servicio cuando sobrecargamos laboralmente a los residentes, cuando no les damos voz en lo que se va a hacer con un paciente, cuando los sometemos a cargas de estrés y mucho peor, cuando les damos malos tratos, cuando no permitimos ni siquiera que vayan a alimentarse, cuando, o sea, eso es en gran parte lo que hace que un residente termine la especialidad y termine quemado. Entonces, son seres humanos, nosotros estuvimos bajo esa condición, pero no tenemos por qué someter a nuestros residentes a cuestiones que nosotros, por desgracia, tuvimos que pasar como residentes en algún momento. Entonces, la idea no es desquitarse con la siguiente generación, es tener autocrítica acerca de nuestra especialidad funciona de esta y cuál forma, y básicamente ver qué podemos de eso cambiar para hacer una especialidad mucho mejor desde el punto de vista psicológico para nuestros residentes. Mucho de lo que dicen tiene mucha verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de mis grandes errores ha sido y lo digo abiertamente, el creérmela mucho, ¿no? El creer que en realidad debemos de ser el número uno y dedicarnos nada más a el 120, 150% nada más a lo que hacemos, que es la medicina de emergencias. Y me he perdido muchas cosas importantes de la vida por creérmela tanto. Y cuando llegas a un cierto nivel, de repente volteas y dices, güey, ¿esto era lo que quería? En realidad, esto era por lo que estuve luchando tanto tiempo. Y es que no es que esté mal. En realidad tenemos que ser buenos y tenemos que luchar y trabajar duro por lo que hacemos. Eso no está en tela de juicio. Pero debemos de entender que debemos de buscar el equilibrio, no solamente dedicarnos a una sola cosa, buscar todo el equilibrio para poder llegar a donde queramos llegar. Y no es que esté mal, y lo hablamos con los residentes, el que quiera ser el número uno, no está mal, lo quiere ser, adelante, ¿no? Pero si quieres ser el número 3 o el número 4, como dice Odín Dupeirón, ¿no? De repente, si quiero ser el 4, pues que el 1, el 2, el 3 pasen y se rompan la madre, ¿no? Y yo soy muy feliz aquí en el número 4. ¿Qué chingados? ¿Cuál es el problema? Y de repente nos enseñaron a nada más ser el 1, y ese ha sido uno de mis grandes problemas, el creérmela tanto. Y ahora estoy tratando de no creérmela tanto y estoy tratando de buscar algunas alternativas en mi vida para poder ser más feliz. Y la verdad es que eso es muy importante que lo conozcan nuestros médicos que van llegando a esta noble y a esta hermosa especialidad, porque nosotros como médicos de emergencias ahora tenemos que ser mucho más equilibrados. Y esto nos va a ayudar a poder ayudar a más gente y a poder influir de una manera mucho más positiva. Nada más para cerrar, quiero comentarles que en estos últimos meses que he estado trabajando con médicos residentes y que al final hacemos una plática interesante acerca de este tema, me he llevado la sorpresa en que cuando yo les pregunto cuál ha sido el mejor momento de tu vida, la sorpresa que me he llevado es que nunca en ninguna de las situaciones me han hablado acerca de lo laboral. Me han hablado de momentos tan sencillos como es haber estado con su padre, haber estado con su mamá, haber estado con su familia, haber estado con algún amigo que ya falleció, cuando se casaron, estos momentos que de repente olvidamos y que son fundamentales para seguir viviendo. Y en realidad la idea era darle una visión un poco más positiva a qué podemos hacer en nuestra especialidad para tratar de disfrutarla al máximo. Como decía el doctor ahorita, que me parecen sabias sus palabras, medicina de emergencias es un pedacito de lo que hacemos. Nosotros tenemos nuestra vida familiar, espiritual y etcétera. Hay mil cosas que nos tienen que gustar fuera de. Entonces, qué sé yo, a mí me gusta hacer mountain bike, entonces trato al menos una vez por semana de tomarme mi tiempo, 4 o 5 horas y perderme andando en bicicleta por la montaña, etcétera. Entonces, hacer cosas que lo llenen a uno.
pero si de nuevo a uno lo llena también lo que uno hace laboralmente, yo creo que es una maravilla. Entonces yo trato de verlo siempre lo más positivo posible y estar consciente, eso sí, del montón de retos que tenemos y cosas por mejorar en nuestra especialidad, tratar de irlas mejorando en el tanto se pueda, pero seguir disfrutando del poder, del privilegio de poder atender a los pacientes que de verdad lo ameritan y que así lo requieren. Entonces, de verdad, encantado. Muchas gracias, doctor Gustavo, doctor Umaña, por estas respuestas. Sin duda podríamos continuar hablando muchísimo de estos puntos que se abordaron dentro de estas dos charlas que les agradecemos mucho como el Comité de Educación. Y quiero cerrar con esta frase en que la medicina es la única profesión universal que en todas partes siguen los mismos métodos, actúa con los mismos objetivos y busca los mismos fines. Sin olvidar que obviamente en la medicina de urgencias tenemos que tener muchos más altos estos puntos, siendo aún más veraces. Muchas gracias a todos. Así es, y pues finalmente recuerden que esta plática va a quedar grabada. Yo creo que muchos de nosotros al escuchar estos dos excelentes ponentes profesionistas y seres personas, porque las conocemos muy bien, pues hasta nos dieron ganas de regresarnos a la sala de urgencias. Pero no, hay que balancear la vida. Entonces, pues disfruten también el tiempo con su familia, disfruten todos los momentos y recuerden lo último que dijo el doctor, hay que ver cuáles son nuestras prioridades y aprender a disfrutar lo bueno, lo malo y lo feo de esta especialidad. Así que sigamos mostrando maestría ante el caos y recuerden que nosotros no elegimos a la medicina de urgencias. La medicina de urgencias nos eligió a nosotros. Hasta pronto. Bye, amigos. Bye. Adiós. Bye. Bye. Hasta luego a todos. Feliz día. Igual. Feliz día.